Estamos en la biblioteca del Instituto Cervantes de Dublín y estamos acompañados por la escritora Laura Freixas. Buenas tardes, Laura. Hola, buenas tardes. Es un placer tenerte con nosotros. Para mí también. Laura, ¿por qué se habla de literatura femenina y no se habla de literatura masculina? Porque estamos en una cultura patriarcal en la cual uno de los privilegios que tienen los varones es encarnar a todo el ser humano. Entonces, bueno, esto es muy difícil de combatir, pero creo que lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que existe esta distorsión, es decir, de que la cultura patriarcal relega todo lo femenino a los márgenes, considerando que las mujeres solo se representan a sí mismas, mientras que el varón tiene el privilegio de que se le atribuye la representación de lo humano en general. Y el lenguaje evidentemente es patriarcal, también es machista, es sexista, y las cosas están cambiando. Mucho menos de lo que nos gustaría y mucho menos de lo que se suele creer. El ámbito de la cultura, contrariamente a lo que se suele creer y contrariamente a lo que cabría esperar, es un ámbito en este sentido muy conservador y muy poco autocrítico. Los varones siguen teniendo el protagonismo, las contribuciones a la cultura hechas por las creadoras y las pensadoras son invisibilizadas, vamos muy despacio. Cuando se habla de estos temas generalmente se culpabiliza al hombre, pero las mujeres, ¿qué parte de culpa tenemos en la perpetuación de estos estereotipos? Bueno, a mí no me gusta hablar de culpables. Yo creo que hay una gran inercia cultural y que es muy difícil, una gran inercia histórica y que es muy difícil cambiar las cosas. En particular, no basta con ser mujer en absoluto para tener una conciencia crítica, ¿no? Hay que interesarse por ello, hay que reflexionar, hay que leer, hay que estudiar y al cabo empiezas a verlo claro. Pero no es una cuestión individual. Dicho esto, sí que pienso que nuestros compañeros varones, como cualquiera que tiene privilegios, pues tienen cierto interés en conservarlos. Es decir, que cuando pedimos que cualquier cosa sea igualitaria y esa cosa, la que sea, es masculina hoy por hoy en un 90%, pues que sea igualitaria quiere decir que habrá algunos señores que pierdan su puesto para que entren algunas señoras. Tú llevas mucho tiempo investigando sobre el tema. ¿Te sientes como una voz en el desierto? No, en el desierto no. Hay una receptividad, también hay resistencias. Desde que entre unas cuantas intelectuales, creadoras, etcétera, hemos hecho una asociación que se llama Clásicas y Modernas y que yo presido, me siento mucho más apoyada, siento una complicidad a mi alrededor que me ayuda mucho, porque cuando ves esto y te da la impresión de que eres la única que lo ves y la única que da la batalla, sí que te sientes muy sola y además te sientes muy vulnerable porque piensas que te van a excluir porque eres molesta de aquí, de allá y ahora sigo pensando que me van a excluir de muchos sitios, pero también siento que lo que digo suscita interés en otros sitios, ¿no? Entonces lo uno compensa lo otro. O sea que eres optimista de alguna manera en que esto va a cambiar, aunque sea lento. Bueno, es muy difícil decir que una no es optimista porque estamos en la civilización del optimismo y el optimismo es obligatorio. No sé, creo que era más optimista cuando era más ingenua. Ahora quizá lo soy un poco menos, veo las dificultades, pero bueno, veo las dificultades, veo los retrocesos, o sea, no soy tan optimista como me gustaría, pero sí puedo decir que cuando no solamente lo ves, sino que además de verlo actúas, eso te da, no sé si optimismo, pero te da mucha energía y mucha alegría. O sea que sigues creyendo en el proyecto, muy bien. Así es, por supuesto. Oye, publicaste un libro, Cuentos a los 40. ¿Por qué a los 40? Porque para mí es un momento bisagra en la vida, es decir, es el momento en que sobre todo no puedes seguir soñando con lo que quieres ser, dudando, o sea, no puedes seguir pensando que cuando seas mayor vas a hacer esto o hacer aquello porque ya eres mayor. Y entonces es un momento en que tienes que pasar de los sueños a las realidades. Dicho esto, creo que también coincidió con un momento determinado en mi vida que por circunstancias personales me hizo ver las cosas así y quizá me siento más joven de alguna manera a los 52 que tengo ahora que a los 42. O sea que las cosas no son nunca irreversibles.
Tú siempre dices que las mujeres introducen otros temas de los que los hombres no hablan, y has hablado de, por ejemplo, el tema de la maternidad. Explícanos un poco esto. Bueno, yo creo que muchas escritoras rechazan que exista una literatura de mujeres con características propias porque perciben confusamente que todo lo femenino está desvalorizado y que aceptar que hay una literatura femenina sería desvalorizador para ellas. A mí me gusta mucho ir a contracorriente en general, y concretamente en este tema mi manera de ir a contracorriente es señalar que la literatura escrita por mujeres no es una literatura limitada en cuanto a los temas ni de segunda categoría, sino al contrario, es un filón, porque hay muchas vivencias femeninas que no han tenido traducción literaria, y tenemos la gran suerte, cuando parece que los temas están agotados y que se ha escrito todo y se ha dicho todo, de poder aportar temas que son fundamentales, universales, y sobre los que no se ha dicho prácticamente una palabra. Es que es increíble cuando piensas, por ejemplo, cómo entre dos experiencias tan comparables como son el erotismo y la maternidad, en el sentido de que son muy intensas emocionalmente y físicamente, de una se han escrito miles de páginas y de la otra no se ha escrito nada. Es que no hay prácticamente casi nada, ni de poesía, ni de novela, ni de cuento sobre la experiencia de la maternidad. Hay poquísimo de la maternidad, bueno, me refiero a la maternidad más física e inmediata, a la relación madre-hija, por ejemplo, personajes de relaciones madres e hijas. Hay algo en la literatura griega y luego en la tragedia griega, y luego no hay prácticamente nada más, hay poquísimo, ¿no? Entonces a mí me parece que tenemos una gran suerte. Muy bien. Oye, y ya para acabar, yo sé que tienes una vida llena de cosas, para relajarte, ¿qué música escuchas? Me gusta mucho la música barroca, Bach me relaja muchísimo, y Händel también me gusta mucho, y en general me gusta toda la música cantada. También me gusta Janis Joplin, pero no me relaja exactamente. Tiene mucha angustia Janis Joplin. En el fondo Bach también, o sea, en La Pasión según San Mateo hay mucha angustia, por ejemplo, pero está más controlada, y esa mezcla de emoción, angustia y al mismo tiempo armonía y razón y trabazón es una cosa que me gusta mucho. Pues muchísimas gracias por toda esta entrevista. Gracias, hasta siempre.